Vamos a trabajar con GeoGebra con la orden de simetría. Tenemos las dos opciones, simetría axial y central, y estamos en el plano, ¿no? Luego habría simetría espacial. Aquí, como estamos en el plano, vamos a hacerlo, pues en el plano dibujamos un polígono y ahora marcamos, por ejemplo, un punto y marcamos también una recta. Entonces la simetría central lo es respecto a un punto, con lo cual vengo aquí, digo simetría respecto a un punto, aquí abajo me da la opción simetría central, me da la opción objeto a reflejar, luego centro de simetría, entonces pincho objeto y pincho centro de simetría, con lo cual tengo ahí ya la forma simétrica. Bueno, como vemos, la forma simétrica, si lo movemos, pues realmente es una forma, en este caso es un triángulo, y lo que ha hecho ha sido girarlo 180 grados, lo podemos verificar. Si yo, por ejemplo, hago un segmento de recta y alineo este punto con este, y ahora hago un arco, entonces vengo semicircunferencia, pues desde aquí hasta aquí. Vemos que efectivamente un giro transforma C en C', y lo mismo podría hacer con todos los puntos, ¿no? Vengo a segmento, B con B', que es su transformado, y vengo otra vez al arco, a la semicircunferencia, de aquí a aquí otro giro de 180, ¿no? O sea que en realidad una simetría central realmente es un giro de 180 grados, de manera que E queda en el medio de B y B', que son los puntos que son simétricos centrales, y eso es lo que hay que aplicar en todos los puntos, ¿no? Hacer un segmento igual que cuando quiero hacer el simétrico central de D, hago un segmento igual de grande, continúo la línea y un segmento igual de grande me va a provocar ese giro de 180 grados, ¿no? Y podemos ver el caso en ejemplos distintos. Si, por ejemplo, muevo la figura, a ver, esa no se puede mover, que está transformada, pero muevo la figura, o bien la transformo, le doy otra forma, ¿no? Siempre se puede ver en tiempo real los tipos de transformaciones, el tipo de transformación que hace que esta figura, pues por un giro de 180 se transforme en esta otra, ¿no? Bueno, como vemos, el hecho de hacer una geometría dinámica nos permite entender muy bien el concepto. Si ahora, por ejemplo, hago la simétrica respecto a este eje, voy a quitar este punto, lo voy a poner más desplazado para que se vea mejor. Este lo voy a eliminar, le doy a suprimir, y ahora tengo aquí un eje y quiero hacer la simétrica de esta figura. Entonces vengo a simetría respecto a un eje, pincho en el objeto, pincho en el eje y ahí lo tengo, ¿no? Bueno, aquí hace desde D una perpendicular, ¿no?, al eje de simetría, manteniendo una distancia igual. Vale, entonces si yo desde ese punto hago una perpendicular, vemos que obtengo el punto de prima. A ver, tengo que hacerle esta recta, obtengo ahí el punto de prima, ¿no? Y sería lo mismo que coger aquí también la intersección y ahora hacer este arco, ¿no? Esta semicircunferencia desde aquí hasta aquí. Como vemos, como esta medida es igual que esta, también puedo hacer un arco, de manera que también puedo pensar que es un giro de 180 grados, si lo quiero entender así, ¿no? Lo que pasa es que aquí no es respecto a un punto, como hacíamos aquí. Todos los puntos se transformaban mediante ese giro de 180 grados desde un único punto que era realmente también el centro de giro. Aquí no. Aquí lo que tendríamos que hacer siempre es el giro respecto a la perpendicular corta en un punto, pues ese sería el punto centro de giro. De manera que si ahora quiero calcular el dB, pues lo mismo. Hago la perpendicular desde B hasta este punto, hasta esta recta, quiero decir, calculo la intersección. Y ahora efectivamente vemos que también vuelve a ser el giro de 180, pero en realidad, a ver, no es ahí. El giro de 180, cojo aquí la semicircunferencia desde aquí hasta aquí, pero otra vez, repito, desde la intersección de la perpendicular con el eje de simetría, ¿no? Con lo cual podemos ver que efectivamente, a ver, voy a mover la figura original, que es la que permite mover, ¿no? Vemos que siempre pasan esos giros de 180, pero haciendo perpendiculares, ¿no?, para diferenciarlo entonces de la otra simetría, que es una simetría desde un centro, ¿no? Bueno, pues esos serían los dos tipos de simetría: la simetría desde un punto y la simetría respecto a un eje. Luego tenemos otra simetría en el plano que se llama también simetría respecto a una circunferencia, y es la inversión, ¿no? Si hago una circunferencia y tengo un punto, vamos a coger el punto
Bueno, pues si hago el inverso del punto, pongo aquí inversión, pongo el punto y pongo la circunferencia de autoinversión. Se llama de autoinversión porque si acerco el punto, pues la imagen de ese punto es el mismo. Por eso es el lugar geométrico, esta circunferencia de los puntos que son inversos de sí mismos, ¿no? Si me alejo hacia el infinito, pues el punto va hacia el centro. Eso quiere decir que el radio este tiene por imagen el radio que va al infinito, que es la continuación. Por eso decimos que cuando hacemos la inversa de una recta que pasa por el centro es inversa de sí mismo. Entonces hago la recta, cojo aquí la recta, a ver, desde aquí hasta aquí, y ahora hago la inversa que saldrá una circunferencia. Entonces pongo inversión. Tengo la recta, tengo la circunferencia y tengo entonces una circunferencia que es inversa de esta recta. ¿Cómo podría calcularla? Bueno, el punto del final tiene su inverso en el infinito. Pero este punto, ¿dónde lo tendría? Pues bueno, hacemos la perpendicular desde este punto a esa recta y vemos que corta en este punto. Desde ese punto, a ver, nos vamos a acercar y nos vamos a desplazar. Entonces decía que una vez que tenemos esto, hacíamos la perpendicular desde el centro de la circunferencia y teníamos aquí un punto de intersección. Cogemos el punto de intersección, aquí lo tenemos. Desde este punto hacemos las tangentes, entonces hacemos una tangente y la otra y hace las dos al mismo tiempo. Vemos ahí el punto exacto de tangencia. Y ahora desde este punto hacemos una perpendicular a esta línea y pasará por este punto. O sea que si hago una línea perpendicular, pues vemos que pasa por este punto. ¿Por qué? Porque en realidad si yo alejo esta línea o la pongo en otro lado, ¿no? Vemos que según la voy alejando, pues el inverso de este punto que lo obtengo haciendo una tangente y una perpendicular, el inverso de este punto es este, ¿no? El inverso de este punto es este. Teníamos el de K, es K', pero bueno, K no está en la recta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si este punto va al infinito, pues su homólogo, su inverso, pues irá al centro, ¿no? O sea que cuanto más alejado, lo que decíamos, esta recta se transforma en una recta que va desde este punto hasta el infinito, ¿no? Entonces, según me alejo por aquí, pues la circunferencia se irá haciendo más pequeña, ¿no? O sea que en realidad es una reflexión de todo lo que está fuera de la circunferencia, aunque también podemos meter elementos y queda dentro de la circunferencia. De manera que si es una recta, pues su inversa será una circunferencia, mientras que si la recta la pasamos por el centro, como vemos, la circunferencia cada vez se hace más grande. En el momento en que corte la circunferencia, esta recta tendrá una circunferencia que pasará por los puntos de intersección, ahí lo vemos, ¿no? O sea, pasa exactamente por los puntos de intersección. En el momento en que ya pase por el centro, se convierte también en una recta, por eso decimos que la inversa de la recta es ella misma, ¿no? Bueno, la inversa pero no sus puntos, ojo, que el punto este tiene su inverso por aquí. Hacemos la tangente, la perpendicular estará aquí y lo vamos a ver. O sea que una inversa de una recta es una recta, pero no sus puntos son coincidentes, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces haríamos tangente, perpendicular, ahí estaría en inverso. Entonces, este punto no es inverso de sí mismo. Para que fuera inverso de sí mismo, tendríamos que colocarlo exactamente aquí. Ahora bien, la recta sí que es inversa de sí misma, porque coincide consigo misma. Otra cosa es que yo desplazara la recta ahora y la moviera o la sacara fuera, ¿no? Entonces, si cojo la línea esta y la saco fuera, pues cada vez se convierte en una circunferencia más pequeña, y si voy al infinito, pues necesariamente este punto tendrá su homólogo ahí en el centro y se acaba convirtiendo en una forma cada vez más pequeña, ¿no? O sea que nos fijamos que cada vez tiende a ser un punto. La circunferencia nos alejamos y cada vez tiende más a ser un punto, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto, al estar en el infinito, estas dos líneas son paralelas. Entonces, el inverso de este punto quedará en el centro de la circunferencia, ¿vale? Entonces será una recta que está en el infinito y es la transformada del centro de inversión. Bueno, pues esa sería la tercera simetría, en este caso respecto a una circunferencia, respecto a un eje y respecto a un centro.